Creamos a Dios, no a las religiones. Su palabra dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2 versículo 16. Si por gracia y no por obras entonces, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3 versículo 20, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos 4, versículos 6 al 8, es por la obra de Cristo en la cruz. La vida de su sangre fue derramada y fue él quien vendió todo lo que tenía para comprarnos y venció a la muerte resucitando al tercer día. ¿Lo creemos? Miremos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque, el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3 versículos 10 al 12. Este versículo no habla de leyes ceremoniales. No te pongas bajo la maldición de la ley, estamos bajo la gracia. No te confundas, vivir en santidad ni es por las obras de la ley ni su cumplimiento. La ley fue tu guía para mostrarte la necesidad de un Salvador, pero no te salva ni tampoco te ayuda a vivir la vida cristiana. Veamos. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3 versículos 24 al 26. En el Antiguo Testamento con soberbia los judíos contestaron amén, como si realmente pudieran cumplir los 10 mandamientos. Mira esta misma ley que sigue en vigor para los incrédulos o inconversos que rechazaron a Cristo como su único y suficiente Salvador ha quedado anulada para nosotros los creyentes que tenemos a Cristo en nosotros. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Nuestro juicio de haber roto esa ley se llevó a cabo en la cruz del Calvario, ahí en el Golgota. Cristo pagó por nosotros. Ya no debemos nada, ahora Él nos ha dado vida eterna por gracia. Esa misma gracia nos dará progresivamente libertad del poder del pecado, pero la ley de Moisés para los creyentes sellados con el Espíritu, la vieja ley quedó anulada por su ineficacia de perfeccionar a alguien. Miremos. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Hebreos 7 versículos 18 al 19. Va de nuevo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión para el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Romanos 7 versículo 4, versículos 6 al 8. Si como creyente o sea hijo de Dios nos ponemos bajo la ley, le das poder a tu carne para pecar, ya que hay otra ley en los miembros aparte de la de Moisés que se detona al tratar de cumplir la ley de Moisés y te lleva cautivo al pecado. La ley mosaica le da poder a tu carne. No te trates de mejorar a ti mismo con la ley, con tu carne, no es con nuestras fuerzas. La vida cristiana crucificado y resucitada se vive por fe en el poder y fuerza de Dios. El régimen viejo de la letra muestra la condenación del pecado, no salva. Ojo, miremos, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo Jehová. Levítico 18 versículo 5. Ve el contexto de este capítulo y verás que no habla de leyes ceremoniales. No te engañes. Miremos más. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas.
Y dirá todo el pueblo, amén. Deuteronomio 27 versículo 26. Ahora ve en paralelo como referencia cruzada estos versículos de la ley, con estos de Gálatas, y dime si quieres seguir bajo la ley, o mejor disfrutas de la libertad de vivir por la gracia que tenemos en Cristo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque, el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Gálatas 3 versículos 10 al 12. ¿Lo ves? Creamos lo que dice Dios, no te pongas bajo la ley, no abandones la gracia. Mira, porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. Romanos 10 versículos 3 al 6. El fin de la ley es Cristo. ¿Puedes ver que no habla de leyes ceremoniales? Claramente se está refiriendo a la ley mosaica. Cristo es el fin de la ley, además su evangelio es el fin de las religiones. No saquemos fe contexto el siguiente versículo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5 versículos 17 al 20. La ley no ha dejado de existir, sigue en vigor, pero aplica solamente a los que están sin Cristo. Cristo ya llevó a cabo en la cruz nuestro juicio, pagado está. Por la ley Dios juzgará a los inconversos, así que esta ley sigue en vigor, pero solamente a los incrédulos. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 notamos esa misma ley usada por Dios para juzgar a los que no están inscritos en el libro de la vida, y aunque la ley sigue en vigor, el creyente, los hijos de Dios, no estamos bajo la ley porque hemos muerto a esa ley que nos condenaba, ahora estamos bajo la gracia. Cristo no nos salvó y crucificó a nuestro viejo hombre juntamente con él para que después de ser salvos conservemos al viejo hombre que estaba condenado bajo el juicio de la ley. Hemos sido regenerados en Cristo, ahora estamos bajo la gracia, libres del poder condenatorio de la ley, muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Notemos algo muy importante, dice: si su justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no podrán entrar al reino de Dios. Lo que Cristo está diciendo es claro, Él está diciendo que si los escribas y fariseos con una vida moralmente intachable superior a la nuestra no podrán entrar al cielo por sus obras, mucho menos nosotros, que al igual que ellos somos pecadores pero con una maldad más desarrollada que ellos disfrazaban con su religiosidad. Entonces, en conclusión, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La única justicia que supera a la de los fariseos y los escribas es la justicia que Jesucristo mismo ganó para nosotros a través de su muerte y resurrección, como está escrito: más el justo por la fe vivirá, y como dice en Romanos 5 versículo 1, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesucristo imparte gratuitamente su justicia para que cuente como nuestra a través de la fe y no por las obras de la ley. Ahora que el amor de Cristo fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, esto quiere decir que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos cumple toda la ley, y en el fruto del Espíritu Santo no hay ley: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pues ahora estamos bajo la gracia y el Espíritu Santo reproduce el amor de Jesús en nosotros, la misma vida que Jesús vivió ahora manifestada en nuestros cuerpos para amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esta es la
nueva ley del nuevo pacto hecho por la sangre de Cristo, que cuando derramó en la cruz su vida abrió el camino nuevo y vivo a través del velo que es su cuerpo, en donde cargó todo nuestro pecado, todo aquello que nos separaba de Dios, derribó la pared intermedia de separación, aboliendo las enemistades, los mandamientos que hemos roto, el acta de los decretos que había en nuestra contra, clavándola en la cruz, quitándola del medio para darnos la vida eterna a través de la fe en su resurrección. Ahora pues vivamos bajo la gracia, hemos sido liberados del régimen viejo de la letra, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Así que ahora la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús supera a la ley mosaica de los mandamientos, porque el amor de Cristo en nosotros cumple todas las cosas. En su amor ya somos perfectos, aceptos y estamos completos posicionalmente delante del Padre, porque estamos en Cristo. Así que no andemos bajo la ley sino bajo la gracia, porque la vida de Jesucristo mismo se manifestará en la nuestra de forma progresiva para ser formados conforme a su imagen. Recordemos pues que solo Jesucristo vivió una vida santa y perfecta en este mundo, cosa que nosotros no pudimos hacer y que ningún ser humano puede lograr, así como nuestra carne no puede producir ni imitar. Así que si tenemos el Espíritu de Cristo y confiamos en Él, conectándonos a la fe, mirándolo a cara descubierta como en un espejo de gloria en gloria, el Espíritu de Dios nos transformará para producir la justicia de Cristo en nosotros, para la alabanza de la gloria de su gracia, andando bajo la gracia, recordando nuestra posición en Cristo en los lugares celestiales, sino desconectándonos de la fe, poniéndonos bajo los viejos rudimentos de esclavitud de la ley. Veamos, queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Hebreos 7 versículos 18 y 19. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 5 versículos 1 al 6. Así que, amados hermanos, recordemos nuestra posición favorecida en Cristo Jesús por gracia y no por la ley. Jesús ya cumplió la ley y los profetas, aparte de Él nadie puede hacerlo. Él es Dios. Ahora su justicia nos fue transferida por gracia, y la santidad de Jesús la producirá el Espíritu Santo en la medida que descansemos en Cristo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? Gálatas 3 versículos 1 al 2. Es por fe. El poder habilitador para vivir la vida cristiana es el amor y la fe de Jesús, no en nuestras propias fuerzas sino en la fuerza de Dios. Cuando descanso en mis debilidades, entonces soy fuerte, porque reconozco mi imposibilidad de mejorarme a mí mismo a través de la confianza en mi carne. Esto permite que el viejo yo no me domine, ni tampoco le estorbe al Espíritu de Dios para que me ocupe y produzca la justicia de Cristo en mí. Recordemos que ya fuimos crucificados y resucitados con Cristo Jesús. Veamos, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Romanos 9 versículos 31 y 32. Recuerda, el fin de la ley es Cristo. Ahora estamos bajo la gracia, hemos sido investidos por el poder del Espíritu de Cristo, y Él celebrará su vida en nosotros para vivir la vida cristiana no como siguiendo mandamientos ni ordenanzas ni tratando de agradar a Dios por nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu de Dios, el cual nos libra del poder del pecado. Por eso la cruz era tropiezo para los judíos, ya que ellos pensaban alcanzar su salvación por medio de la ley, pero en realidad el Evangelio les mostraba que esta ley que ellos seguían para perfeccionarse y salvarse en realidad era una ley que los mataba y mostraba su condición pecaminosa delante de un Dios santo. Por lo tanto es necesario un Salvador, el cual es Cristo. Él nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, para que ahora disfrutemos en toda plenitud su bendita gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra.
Romanos 11 versículo 6, es sumamente importante reconocer que gracia es completamente gratis, no se le puede añadir ni quitar algo. Si es 99% gracia y 1% mis obras, ya no es gracia, porque un poco de levadura leuda toda la masa y no podemos contaminar la gloriosa obra de Cristo en la cruz añadiéndole nuestras obras. Su obra es suficiente, en él estamos completos y no necesitamos nada más, todo lo tenemos en Cristo. Veamos. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3 versículos 5 al 7. Todas las obras que el Espíritu Santo produzca en el creyente ahora son por gracia, es decir, hechos que el Espíritu Santo hará en nuestras vidas, como lo dice Efesios capítulo 2 versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto quiere decir que ya están listas, preparadas y son de Dios, no nuestras, las cuales Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, lo cual quiere decir que es imposible que sea en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios por su Espíritu. En este punto de la vida del creyente, habiendo discernido la gracia de Dios en verdad, podemos comprender que el predicar el Evangelio no es una obra de nuestras fuerzas ni una obra del yo, sino una obra del Espíritu Santo, ya que nos fue dado el ministerio de la reconciliación para predicar a Jesucristo crucificado para el perdón de los pecados. Por lo tanto, ay de mí si no predicaré el Evangelio, ya que el Evangelio es el conducto que el Espíritu Santo usa para hacernos nacer de nuevo a hombres y mujeres, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, amado hermano, predica el Evangelio, da a conocer las buenas noticias de lo que Dios ha hecho para librarnos del infierno e inscribirnos en el libro de la vida, porque nuestro deseo es ver a todos en el cielo con Cristo, aunque sabemos que no todos serán salvos. Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras para darnos gratuitamente